Bueno, buenas noches. ¿Cómo están, chicos? Espero que anden bien. Bueno, aquí es buenas noches. No sé en qué momento del día lo irán a ver. Pero bueno, buen día en general para todos. Esta es una clase bastante inesperada que, si es que la ven ahora, se van a dar cuenta que la cargué de repente. Porque me di cuenta que no había hecho ninguna clase específicamente sobre el manejo de los informes. Si bien yo les cargué fotos, PDFs, me parece que esté bueno que tengan el video en sí. Y también se lo dedico a Anaí, que ella me hizo dar cuenta de que no había ningún video que se llame número 12. Yo puse del 1 al 11 y después me salté al 13. Así que bueno, va dedicado para Ani, que espero que se presente en esta mesa. Vamos a arrancar. Cuando nosotros tenemos un informe anatomopatológico y lo tenemos que presentar a quien sea, ya sea a nuestro docente, JTP, jefe, residente, madre, hijo, perro, fulano o mengano, al vínculo que tengamos, bien, le llamemos chongue, le queremos presentar un informe a quien sea, no importa quién en este momento. Yo se los quiero presentar a ustedes, por ejemplo, que son parte súper importante. Hay muchas partes de este informe que nosotros tenemos que identificar para nosotros que no siempre se correlaciona con lo que le vamos a decir al otro. ¿En qué sentido? En que yo acá tengo datos que los podemos dividir en bloques. Un bloque número 1, que es un bloque filiatorio, podría llamarse, un bloque número 2, que es de descripción, y un bloque número 3 sobre los diagnósticos. En el bloque de filiación, por así decirlo, no sé, flayé, tenemos de dónde proviene este informe. En este caso, yo le puse del Hospital Padilla. Tengan en cuenta que este es un informe que lo armé yo, así que es súper hipotético. Pero este es el tipo de informes que ustedes les presentan. Es del Hospital Padilla, es un paciente, acá tenemos los datos, de edad 14, sexo femenino, material apéndice cecal, bueno, domicilio, ocupación, que no es lo más importante para nosotros. Tenemos una descripción macroscópica, se recibe apéndice cecal que mide 6 por 1 centímetro, la cerosa es opaca, rugosa, con adherencias blanquecinas y una perforación. La pared mide 1 milímetro. La luz contiene materia fecal con restos sanguinolentos, se procesa en forma seriada. Descripción microscópica no corresponde. Diagnóstico: apendicitis y periapendicitis aguda necrotizante. Observaciones, en este caso no tenemos. Esta es una primera leída que le damos. El bloque número 1 nos va a servir para que identifiquemos de quién hablamos, quién es el paciente y qué incidencia tiene. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, que hablamos de una apendicitis, es recontra importante la edad, en el sentido de que es muy frecuente que se produzca en pacientes jóvenes. Entonces, tiene sentido decir, persona joven, apendicitis. Perfecto, todo cuadra. Otro dato que nos va a interesar, y es el más importante, es el material. ¿Qué material tenemos? Un apéndice cecal. Y acá viene una parte muy importante, que es que nosotros tenemos que identificar el método anatomopatológico por el cual se extrae este material que es apéndice. Y acá vienen unos segundos para que piensen, así no se los spoileo. Bien, perfecto, yo quiero creer que lo dijeron perfecto. Es una biopsia de órgano total. ¿Bien? ¿Por qué? Piensen en un fundamento. Es importante que lo justifiquen. A mí no me sirve que me digan es una biopsia de órgano total si no me saben decir por qué. El fundamento, chicos, lo es todo. En la vida, para esta materia, para las que sigan, para las relaciones, el fundamento es todo. Si ustedes a mí me dicen que esto es una zanahoria y me pueden fundamentar por qué es una zanahoria, los aplaudo de pie, porque el fundamento siempre va a ser clave. Entonces, en este caso, ahora sí los voy ayudando un poco, tenemos varios fundamentos. Y el primero, y este les cuento que les sirve como un as bajo la manga para todos, es el tamaño. El tamaño siempre va a servir como fundamento para todo método anatomopatológico. ¿Por qué? Porque un tamaño chiquito ya habíamos visto que generalmente eran biopsias incisionales o de órgano parcial, según se refiere a la lesión o al órgano. O si ya son más grandes, suelen ser escisionales o de órgano total. Siempre tengamos en cuenta si acá se está hablando de qué órgano, de qué tejido y de qué lesión. En este caso, nosotros vamos por órgano total porque se saca todo el apéndice. ¿Cómo sé esto? Porque el apéndice mide entre 2 y 10 centímetros, que es un rango súper amplio, pero mayormente miden entre 3 y 9 más o menos. Y este mide 6, o sea que tranquilamente puede ser que le hayan sacado todo el órgano. Por otro lado, ¿cómo sé yo que no es una biopsia incisional, por ejemplo? Porque pónganse en el lugar de un paciente, ¿no? Van, le dicen al médico, me salió un lunar, bueno, mira, hay que hacerte una toma, bueno, qué sé yo. Si a ustedes les llegan a sacar 6 centímetros y no era para que se curen, yo, al menos yo, furiosa, indignada, iracunda, ¿cómo les van a dejar una herida de 6 centímetros, o en este caso un órgano faltante,
si no es para un tratamiento. Bien, siempre tengan eso en cuenta, porque por ahí muchas veces yo veo que ven una muestra de 15 por 20 y dicen que es una incisional. No, generalmente tomen un punto de corte. Yo suelo usar 2 centímetros, ¿bien? 2,5, 1,5, siempre hay más o menos dependiendo del órgano. Pero en general hay un tamaño en el que uno ya dice, no, mira, si le sacaste, por ejemplo, en la piel más de 3 centímetros, ya está, yo quiero creer que era para toda la lesión, ¿bien? Sin embargo, en el caso de la piel, no sería el órgano completo, como vimos en métodos. Pero en este caso, volvamos a nuestro, el apéndice cecal mide 6 centímetros, tiene sentido, está pipí cucú, excelente. Y acá, al toque roque, yo tengo que pensar en otro motivo, porque acá tengo más de uno, y yo sé que lo saben. Habíamos dicho cuando vimos apendicitis que la forma de tratar, o sea, el tratamiento por elección que yo hago en una apendicitis, es sacarlo al apéndice. ¿Por qué? Porque si no pasa lo que le está sucediendo, de hecho, a esta femenino de 14 años, que es que se perfora, cae líquido al abdomen, el peritoneo se inflama, hace una peritonitis que puede evolucionar a sepsis y a shock séptico. O sea que se vuelve un cuadro recontra grave. Bien, tengan eso en cuenta. Entonces, acá tenemos de momento, por ejemplo, estas dos fundamentaciones. Primero el tamaño, segundo que es el tratamiento por elección. Entonces, vamos a seguir analizando. Generalmente cuando ustedes van leyendo ya pueden ir dándose una idea de qué es lo que se trata. Por ejemplo, si ya van diciendo que es un apéndice cecal que tiene este tamaño, ya pueden ir diciendo seguramente es una apendicitis. Y acaban viendo datos, por ejemplo, esta perforación, que les dice, bueno, y seguramente también hay peritonitis, por todo lo que nosotros ya conocemos. Entonces van pensando eso en su cabeza. Y cuando lo presenten, vieron que yo les dije que no se hacen siempre en el mismo orden los datos. Lo primero que se hace es introducir. ¿Por qué introducir? Porque somos personas educadas y no animales nobles, ¿bien? Somos gente de bien. Entonces vamos a introducir nuestro informe porque educado siempre. Nunca fue una opción, ¿viste? Pero vamos a introducirlo como gente buena. Generalmente uno se apropia una frase y la usa genéricamente. No digo que sea lo ideal, pero la verdad que uno es mañero, el ser humano es perezoso, yo en particular, y uno se agarra una frase y se la queda para siempre. En mi caso, la frase es: se recibe un informe anatomopatológico de este paciente sobre este material y que se lo extrajo con este método. Que en este caso sería: se recibe un informe anatomopatológico de una paciente de 14 años, el material es apéndice cecal y se obtuvo por biopsia de órgano total. Fundamento. Esto lo puedo saber por el tamaño y por el hecho de que la apendicitis tiene como tratamiento quirúrgico la extracción de todo el órgano. Y ahí, cuando ustedes estén, más que nada cuando estén rindiendo el final, no tanto en un trabajo práctico, está muy bueno que puedan definir lo que es la biopsia de órgano total. Por ejemplo, decir, la biopsia de órgano total es una biopsia en la que se hace la extracción total del tejido o el órgano, que en este caso es el apéndice, mediante un acto quirúrgico. Posterior a esto, ya pueden empezar a describir cómo se hace la fijación con formol del 10%, todo lo que ustedes quieran. Bueno, esto era por un lado, ¿verdad? Ahora, ¿cómo seguimos? Yo ya describí el tipo de biopsia, ese es mi primer punto y hasta acá ya podría decirse que tienen casi aprobado el examen. Pasamos al diagnóstico. Pero, no nos quedamos leyendo no se queden leyendo más nada. Se hace un salto al toque roque, apendicitis y periapendicitis aguda necrotizante. ¿De qué les sirve esto a ustedes? De que ustedes a partir de ahora empiezan a definir con la teoría lo que ustedes ya aprendieron. Y ustedes ya saben lo que es una apendicitis. Entonces, ¿qué les queda decir? La apendicitis es, y siempre recuerden, porfa, yo soy fan de lo que son las definiciones, hay reglas para definir. Ustedes no pueden definir algo con un ejemplo, ni con una negación, ni nada, ni con el cómo. Tienen que definir primero el qué. Entonces, ¿qué es la apendicitis? Bueno, itis ya sabemos un sufijo de inflamación. Entonces podemos empezar diciendo que es una inflamación aguda del apéndice, que es un divertículo, que, por ejemplo, acá pueden mencionar lo que es el cuadro clínico, pueden mencionar las causas, pueden mencionar los factores que va a producir, que va a desencadenar, complicaciones, lo que ustedes quieran, pero me importa que me expliquen el qué y la fisiopatogenia de cómo se produce. Y acá, justo en este caso de apendicitis, que por eso lo elegí, tienen una muy buena manera de correlacionar el diagnóstico con la macroscopía. Bien, porque yo no quiero que ustedes se sienten y le lean al docente esto, porque el docente ya lo leyó. De hecho, seguramente lo escribió con sus propias manos o dedos. Bueno, con sus propios dedos. Pero sí les sirve
¿Por qué? Porque si ustedes correlacionan la fisiopatología de la apendicitis, que si se acuerdan la primera causa por la que sucedía, o sea la principal en realidad, es que un fecalito obstruye la luz. Y acá yo tengo, la luz contiene materia fecal. Entonces es excelente a nivel alumno y comprensión que ustedes sepan decir, bueno, es la inflamación, bla, bla, bla. Y de hecho en la macroscopía podemos ver que se encuentra el fecalito que lo produjo. Dios, esa fue tos por hablar mucho, juro que no estoy covidosa. Igual toco madera. Bueno, a todo esto, ¿ustedes ya tuvieron COVID? Espero que no. Y si tuvieron, espero que tengan muchos anticuerpos y que les haya sido leve. Yo por suerte todavía no, pero la verdad que estuve encuevada el último año y medio de mi vida. Bueno, cuestión que acá me correlacionan el diagnóstico con la macroscopía cada vez que puedan. Y de ahí siguen hablando. Por ejemplo, yo puedo tocar el tema de que también muestra que hay una perforación y hablar de que la perforación es la que produce la periapendicitis porque cae líquido, inflama el peritoneo y le pueden dar marcha bastante con ese tema. Una vez que ustedes terminan de este tema, es muy importante, por ahí ustedes no lo ven en la parte teórica y no lo ven escrito en el informe. Entonces muchos piensan que no lo tienen que decir, pero es sumamente importante, aunque nadie se los enseñe, confíen en mí, que hablen del pronóstico del paciente. Del pronóstico en el sentido de qué significa esto para la vida del paciente. Esa es la pregunta que se tienen que hacer. ¿Este paciente sufre? ¿No sufre? ¿Le duele? ¿No le duele? ¿Mañana puede comer? ¿Mañana tiene que hacer dieta? ¿Se va a morir en 2 días? ¿En 40 años? Todo eso se lo tienen que preguntar en cada informe. En este es bastante sencillo, ¿bien? Porque vamos a decir, este es un cuadro doloroso que empieza en el epigastrio, migra al flanco derecho, produce un dolor quemante, opresivo, como punzante, para hablar de todo lo que es el cuadro. Y es importante que acá nosotros sepamos que una vez que le saquemos el apéndice a una persona, ¿qué cambia en su vida? No tiene más apéndice y no le va a crecer otro. ¿Qué cambia? Nada. Nada de nada, chicos, no cambia más nada en su vida. De hecho, capaz que alguno de los que me esté escuchando haya tenido apendicitis o algún familiar o compañeros, lo que sea, y si les preguntan, les van a decir, che, ¿en qué cambió tu vida? Y yo voy a decir, no, nada. Tuve un día ahí, me han internado por las dudas para revisarme, un par de días la cicatriz, y ahora ya no tengo nada, estoy perfecto. No cambia nada, por suerte, porque el apéndice no tiene una función muy clara para el cuerpo. De hecho, hay gente que cree que no hace nada de nada, otros que dicen que tiene algún factor que sirve en la inmunidad, pero la verdad es que tenemos muchos factores que inducen nuestra buena inmunidad, así que apéndice sí, apéndice no, no es tan importante. Perdón, apéndice TTKM. Pero bueno, incluso este podría ser otro fundamento por el cual nosotros sacamos todo el órgano. Porque no importa si tenemos un apéndice. Ahora, si hablamos del estómago, tengan en cuenta que yo voy a intentar a diestra y siniestra salvar mi estómago, mi corazón, mi intestino. Pero, qué sé yo, un apéndice, nah, no es la gran cosa. Entonces, hablamos de eso, ¿bien? De que el paciente no va a cambiar nada, porque ustedes van a tener casos como, por ejemplo, una vesícula. Si ustedes sacan la vesícula, el paciente ya no puede comer tanta grasa como antes, tiene que hacer una dieta estricta. Si la paciente tiene un cáncer de mama, que le extirpan la mama, y es un cambio importantísimo en la vida, tanto en la estética como a nivel psicológico, como a nivel de que es una zona erógena y se la están quitando. ¿Bien? Es muy importante que ustedes hablen de eso porque eso muestra el grado de humanidad que tienen. Nunca se olviden. Y así con cada uno de los tejidos. Justo apéndice, un bendecido que te toque una apendicitis y no una colecistitis. Y bueno, acá también pueden preguntarse si el paciente va a tener que cambiar algo en su vida. Como decíamos, no, el paciente no va a cambiar nada y no se va a morir tampoco, ya está curado. Y esa es una muy buena pregunta que ustedes se puedan hacer. ¿El paciente está curado? ¿Y el paciente tiene que modificar algo? En este caso, no a ambas. Perdón, sí está curado y no tiene que modificar nada. Es un paciente que está perfecto, se ve a la casa en 1 o 2 días. Es más, con todo el tema de la pandemia, probablemente lo manden ahora nomás que se vaya. Entonces, esta es la forma en la que ustedes manejan un informe anatomopatológico. Y ahora, dato específicamente para cuando rindan el final, el informe anatomopatológico es claramente quizás un 60-70% de la nota que ustedes van a tener, empezando porque identifiquen el método. Pero no es todo sobre el examen. ¿Por qué? Porque ustedes en un final, imagínense que si les toman un solo tema, demasiado tranqui, y la FMUNT no nos deja que sea tan tranqui nada. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder?
Si les toman un solo tema sería demasiado tranqui y nosotros ya sabemos que nada es tan tranquila vida. Así que les toman un tema del primer parcial y les toman un tema del segundo parcial, necesariamente. Si su informe fue del primer parcial, es decir, inflamación, necrosis, hasta diabetes, significa que las preguntas que le hagan después va a ser sobre cáncer. Y viceversa, si su informe era de cáncer, después le van a hacer alguna pregunta de inflamación, fibrosis, de cualquier tema del primer parcial. Entonces tengan eso en cuenta, porque muchas veces lo que ustedes encuentren de un tema lo pueden correlacionar con otro. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si están hablando de una gastritis por Helicobacter pylori, ustedes tranquilamente lo pueden llevar después a hablar como factor de riesgo para cáncer gástrico. ¿Bien? O si ustedes están hablando de una cirrosis y hablan de todo el proceso de fibrosis que tiene, pueden tranquilamente hablar de que todo eso es un proceso crónico que puede ser un factor de riesgo para cáncer posteriormente. Pueden ir de un lado al otro, así como pueden hacerlo al revés. Pueden haber estado hablando del cáncer de estómago y llevarlo marcha atrás a hablar de lo que sería la inflamación de gastritis. O les puede tocar una úlcera del pie para que hablen de diabetes y ustedes la pueden diferenciar de cáncer de piel o viceversa. Todos esos son temas que ustedes pueden pensar porque es mucho razonamiento y el examen va a ser mucho más fácil para ustedes si ustedes pueden elegir el tema del que hablar, como les digo ahora. Por ejemplo, mi examen final, por si les interesa, si no, salten, mi examen final era un cáncer de piel en el pie izquierdo. Era creo que un cáncer de células pequeñas, si mal no recuerdo. Daba toda la descripción, todos los índices para que uno hable, describa, defina, etc. Y tenía una característica que es que estaba ulcerada la lesión. Yo, como ya habrán visto en las clases, soy fan de diabetes. Entonces, ¿qué hice? Al toque dije, bueno, listo, y a mí algo que me interesaría saber es si este paciente es diabético por la úlcera del pie. Entonces me dice, oh, ¿y qué es la diabetes? Bueno, hablo todo de diabetes. Y ella es excelente porque yo tuve la oportunidad de elegir. Otro tema que podrían haber elegido, por ejemplo, era de los factores de riesgo de la inflamación, o de qué tipo de patología significa una úlcera, o cómo estudia una úlcera. Hay muchos temas que ustedes pueden tocar. Así que también está bueno para cuando vayan viendo los diferentes informes que le cargué, que vayan teniendo en cuenta con qué podría relacionar esto. Pero bueno, más que nada que se acuerden siempre los 3 puntos básicos del informe, así no me voy más por las ramas. Punto número 1, ¿qué material es y cómo lo obtengo? ¿Bien? Punto número 2, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Qué significa? Y punto número 3, ¿qué quiere decir esto para mi paciente? Son los 3 temas que ustedes tienen que tocar sí o sí. Y bueno, con esto me despido. Espero que haya sido una clase amena y cortita, así que pueden ir tranqui. Cualquier duda saben que me pueden mandar un mensajito.